Así que ahora vamos a la lectura bíblica en Éxodo capítulo 20 y versículo del 1 al 17. Nuestra hermana Madeline nos va a leer. Amén, hermanos. Compartiremos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Mas el séptimo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Amén. 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 Oremos, hermano. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra hermosa, por tus mandamientos que escribiste con tu dedo en las tablas para Moisés, y que en estos tiempos están escritos con tu dedo en nuestros corazones. Porque como tú dices en tu palabra, en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y tus juicios todos son verdad, y todos son justos. Y todo eso es deseable más que el oro, y dulce más que la miel. Gracias por tu palabra, gracias por tu ley, gracias porque ese decálogo nos conduce a la vida eterna. Amén. Permite que siga arraigado esta palabra en nuestro corazón y podamos aplicarla en todas las áreas de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias, Señor, y te digo amén. 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 Los 10 mandamientos. ¿Quién no ha escuchado los 10 mandamientos antes de convertirse, antes de ser cristiano? Todos tenemos conocimiento de que Dios dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios escribió, como decía nuestra hermana, con el dedo en unas piedras, con un lenguaje único,
que podríamos decir que es el arameo, el hebreo, que se lo estaba enseñando a los judíos a través de Moisés. Y estos 10 mandamientos, en la Biblia, cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos el Antiguo Testamento, vemos que todos los profetas, que los evangelios, que las cartas, todos nos hablan de la ley de Jehová, la ley de Moisés. Y la ley de Moisés y la ley de Jehová son en parte todos dependientes de estos 10 mandamientos. Dios dio los 10 mandamientos, pero después, a través de estos 10 mandamientos, dio muchos mandamientos más, 633, si no me equivoco, de diferentes maneras de cómo el pueblo tenía que actuar y cómo acercarse a Dios. Cuando llegamos a la cristiandad, cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos a Jesús, nos encontramos con aquel dilema de la ley está vigente o la ley no está vigente. Los 10 mandamientos todavía operan hoy en día, o estamos bajo la gracia y el perdón de Dios es suficiente, no hace falta que dependamos de ninguna norma ética de vivir. Y tenemos que entender primeramente qué es la ley de Dios. Porque la ley de Dios, entendiendo lo que es la ley de Dios, entenderemos el Evangelio. Porque nuestro Dios no es otro que el que escribió la ley. Entonces tenemos que entender qué es la ley de Dios. Y la ley es una expresión de su carácter eterno. Todo lo que está escrito en la ley, en los 10 mandamientos, son expresiones del carácter de Dios, de su forma de actuar, de su forma de ser. Nos lo muestra mucho a través de los 10 mandamientos. En la ley podemos ver la santidad de Dios. Cuando Dios dice no matarás, que es un mandamiento de Dios, está expresando que Dios, su carácter, no va a matar a nadie. Él no es un Dios asesino. Él no va a matar a nadie. Por eso sus mandamientos es no matarás. En la obediencia de ese mandamiento estamos en santidad. Está claro que no vamos a matar a nadie. Y la forma de que aquí nos habla este versículo concretamente es deliberadamente. La palabra que sale en hebreo significa matar con alevosía, con ventaja, es la palabra que está buscando. El asesinato es matar con ventaja. ¿Por qué? Porque unos asesinan por detrás, a escondidas o de 1000 maneras. Pero si, por ejemplo, uno tuviese que ir a una guerra, ¿y en la guerra qué hay? Pues hay muertes, hay muchas muertes, pero uno está defendiendo lo que es la parte suya. Y es obligación, porque está defendiendo su patria. Y hay muertes, pero no es un asesinato, son muertes que vienen a consecuencia de la maldad de los hombres. Porque las guerras, nos dice Santiago, que vienen de los corazones, de dentro de los corazones. Así nos pasaría si dijéramos, no codiciarás, el último mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios no codicia nada de lo que podamos tener, ni codicia nada que hay en su creación, porque todo es de Él. Pero aparte, siendo toda de Él, imaginaros cómo actúa Dios, que no doblega nuestra voluntad. Él quisiera que el mundo entero se salvara. Esa es la petición, ese es el anhelo de Dios, pero se podría decir que Él lo podría codiciar. Yo codicio que eso se salven. Sin embargo, Él no codicia nada. ¿Por qué? Porque su actuación va en contra de la codicia. Nos da el libre albedrío, la libre elección. ¿Cuántos cada día se pierden y se van al infierno? Y Dios llora por cada uno, pero la elección es del ser humano. Así que vemos que su carácter va impreso en los 10 mandamientos.
Conociendo los 10 mandamientos, conoceremos un poquito más cómo es nuestro Dios, cómo actúa nuestro Dios. Y el primer mandamiento nos lo dijo Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas. El Dios es amor y el Dios se ama a sí mismo eternamente. Es una cosa que tenemos que comprender, por eso tenemos que amar a Dios, porque Él se ama a sí mismo. Y se ama de tal manera que se respeta en todas sus áreas. Como si nosotros las personas tuviéramos que aprender de ese amor y respetarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos respetáramos a nosotros mismos como Dios se respeta, ¿cuántas cosas no haríamos? Que vulneran nuestro cuerpo, que vulneran nuestra intimidad, que vulneran nuestro ser. Así que cuando nosotros no nos amamos como Dios se ama, de alguna manera no estamos a la altura de Dios, no estamos en el camino correcto de Dios. Tenemos que aprender a ir en ese camino. Amarnos a nosotros mismos no significa: es que yo quiero el último teléfono, el último modelo de teléfono, o el último coche, o la mejor casa, y cómo me quiero. Me compro lo mejor. Pero no, ahí estamos hablando de moral, de moralidad. La persona que se ama a sí mismo, que se respeta a su prójimo y ama a Dios sobre todas las cosas. Porque interpone a Dios sobre él, sobre su persona, e interpone al prójimo sobre su persona. No quiere pasar por encima. No quiere que el ego supere. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios egoísta. Justamente Dios es un Dios dadivoso, regalador, que fue lo que nos regaló, lo que más quería, a su Hijo. Él fue el que nos dio los regalos, los dones que da la Iglesia, el regalo de la salvación, la gracia. Y todo eso es parte del carácter de Dios. No robarás, no hurtarás. ¿Por qué? Porque Dios no va a hurtar nada. Quien hurta es el diablo, que viene a robar, a matar y a destruir, a hurtar. Pero Dios no viene a hurtar, Él no viene a robarnos nada, viene a darnos, viene a regalarnos, viene a darnos en abundancia. Y ese es su carácter. Y vemos que en los 10 mandamientos, ahí está el carácter de Dios, como repito. Vamos a leer en Isaías 48, versículos del 9 al 11. Porque uno puede decir, como yo he dicho, es que Dios se ama eternamente, Dios se ama mucho. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Pues lo dice en muchísimos versículos. Los que quieran leer el Salmo 23 en sus casas, verán que dice que por amor a tu nombre, a las cosas hace Dios por amor a sí mismo. Pero aquí, en este versículo concretamente, nos va a hablar cómo Dios, por amor a Él, va a frenar la ira, va a frenar el castigo, va a hacer muchas cosas porque Él se ama. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Le decía Israel estas palabras. Versículo 11. He aquí, te he purificado. 11 dijiste. Sí, por mí mismo, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Vemos el respeto que Dios se tiene por sí mismo. No se deja que los demás lo pisen, no deja que su nombre caiga en vano. Y nosotros tenemos que aprender, porque nuestro nombre vale mucho. El diablo nos ha querido destruir toda la vida hasta que hemos llegado a Cristo. La labor del diablo es destruir, matar, robarnos todo lo que tengamos, hasta la bendición. Pero Dios quiere ensalzarnos, no para que seamos personas influenciadas o personas que de categoría en medio de esta sociedad, sino para que mostremos al mundo que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo mostramos? A través del carácter, que nosotros
vamos adquiriendo cuando conocemos a Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser igual a Jesús. Amén. ¿Cómo vamos a ser igual a Jesús si no conocemos a Jesús ni a su Padre? Tenemos que conocerlo para saber sus atributos. Si Dios se ama con ese respeto que acabamos de hablar, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener un respeto por nosotros. ¿Por qué? Porque tú te imaginas a un cristiano que le está predicando en el trabajo, mientras está trabajando de noche con las lechugas y con todo lo que hace, y está predicando a sus consiervos allí, y venga, y porque el Señor te ama, y llega el sábado por la noche que nadie me ve, y coge una borrachera. No se está respetando a sí mismo, no se está respetando, no está respetando su nombre. Al contrario, está pisoteando el nombre de Dios a través de sus hechos. Esto es el pecado. Es así el decálogo. Por eso he dicho que Dios lo que quiere es restituirnos a la altura de Jesús, y con el respeto que Jesús se tiene, nosotros tener el respeto por nosotros mismos, pero con referencia al pecado y a la forma de actuar. No para que tengamos, como he dicho, el mejor coche ni lo mejor de lo mejor. Eso es diferente. Eso se llama egoísmo. Dios es amor, y una de las cosas que ama Dios, digamos con locura, o eternamente, es su creación. Él ha creado las cosas con sus manos y lo ama de una forma infinita. Y podemos ver la prueba con el versículo que todos nos conocemos. Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos dio la oportunidad. Imaginaos el amor que tiene por sus criaturas que Él ha creado, que todavía no las puede considerar ni hijos, ni las puede considerar salvas, porque no han entrado por el camino adecuado. Todos aquellos que no entran por la puerta, dice Jesús, que son salteadores, vienen a robar, vienen a entrar por otro lugar. Hay que entrar por la puerta, y la puerta es Jesús. Pero esta puerta ya existía en el Antiguo Testamento. La fe en el venidero, la fe en el Mesías que iba a venir. ¿Pero cómo? Manteniendo un orden, manteniendo una vida como a Dios le agrada. La fe nos abre la puerta, la fe nos hace salvos, pero nuestra conducta es la que nos va a dejar entrar, como vamos a ver. Por eso los 10 mandamientos son tan importantes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque son el carácter de Dios, como estamos mostrando. Y ese carácter de Dios no cambió cuando vino Jesús, porque Dios dijo: yo soy el mismo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo soy otro, y en el futuro, pues vete a saber cómo seré. No dijo eso Dios. Dijo: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros, el cristianismo, que esto muchos no lo quieren entender, venimos del judaísmo. Y el cristianismo venimos de los judíos, porque nuestro Salvador era judío. La salvación viene por los judíos, le dijo a la samaritana. La salvación viene por los judíos. Y a los judíos Dios los eligió para ser un pueblo de luz en medio de esta oscuridad, de este mundo de oscuridad. Lo que pasa es que fracasaron. Y a los judíos Dios les dio los mandamientos y todas las leyes que Dios quería darles. Dios es justicia, y para ello tiene que existir una ley. Dios es amor, primero que todo, pero también es justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado o la paga de las transgresiones tiene unas consecuencias, y para eso tiene que haber una ley. Antes de que se recibieran la ley, las personas también morían, porque Abraham murió,
Jacob murió, Isaac murió, aunque luego están en el cielo, y como Jesús dijo, nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso es nuestro Dios, Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque están vivos en el reino de los cielos. Pero el pecado que había entrado en este mundo ya estaba matando a las personas antes de la ley, porque había una ley superior o una justicia que tenía que ser cumplida, que es la paga del pecado, es la muerte. Por eso todos nacemos bajo esta ley de muerte. Por eso hemos leído este versículo de Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 y 3, donde dice que ahora nosotros, que estamos en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de la muerte. Porque en Cristo Jesús tenemos vida. Él nos da la vida. Pero esta vida que Él nos da, nosotros tenemos que vivirla. ¿Y cómo la tenemos que vivir? Bajo las normas que nos pone Dios. No como nosotros queramos. Dios es ira consumidora cuando se persiste en transgredir la ley. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Que Él les enviaba a los profetas, que Él les decía, estáis haciendo las cosas mal, estáis buscando otros dioses, os estáis yendo detrás de otros dioses, y los avisaba, hasta que los tuvo que destruir. Primero a los 10 tribus del norte, todas esparcidas por esta tierra, y luego a Jerusalén, luego a los judíos y a Benjamín, las 2 últimas tribus, que también fueron holladas. Todavía están en Israel, pero ya su reino lo perdieron a través del rey Nabucodonosor. Y hace unos años han recuperado parte de ese reino que Dios les había entregado, parte de esa tierra, en 1948. Pero el reino lo recuperarán cuando Jesús se sentará en el trono. Pero la ira de Dios los consumió. Y esta ira de Dios es el mismo Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz. Y esta justicia de Dios es el mismo Dios que envió a Jesús a morir en la cruz, con ese amor tan grande. Así que nadie se piense que la vida de un cristiano es un camino de flores, es un camino fácil, porque es un camino de luchas. La semana pasada hablamos de las luchas y las peleas, lo que es ser un cristiano de peleas. Pues hoy vamos a ver cómo la vida de un cristiano es vivir como Dios quiere que vivamos. Y si vivimos como Dios quiere que vivamos, nos irá bien siempre en la tierra, nos irá bien siempre en todo lo que hagamos. A veces irnos bien no significa que vamos a ser los mejores, ni que vamos a tener lo mejor, simplemente significa que vamos a ser felices de todo lo que vamos a hacer, sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios tiene un propósito y que lo va a cumplir hasta el final. Eso es ir bien, porque en este mundo hay muchos que tienen dinero, hay muchos que tienen riquezas, hay muchos que tienen de todo, pero sus vidas son un desastre. Ni saben de dónde vinieron, ni saben a dónde van. Y cuando acaban sus días, tendrán que decir como Salomón, vanidad de vanidades. Tanto que trabajé, tanto dinerito que guardé, tantas cositas que hice, y aquí estoy. En el momento de irme, ni sé dónde voy, ni sé el camino, y estoy perturbado como muchos, que en el momento de la muerte no tienen paz. Pero Dios, a este pueblo de Israel, tenemos que entender esto, les dio 3 leyes, o 3 tipos de leyes. Les dio el decálogo, que lo acabamos de leer, los 10 mandamientos, pero también les dio la ley ritual, o sea, la ley de cómo ellos tenían que acercarse delante de Dios, la ley de cómo ellos tenían que actuar cuando habían transgredido una de estas 10 leyes.
Y entonces tenían que matar un palomino, tenían que matar un corderito, o tenían que hacer todos los rituales que Dios había preparado para que su pueblo se acercase a Él de esa manera. Que todo era sombra de Jesús, no era otra cosa. Y que Jesús cumplió, y lo cumplió en la cruz, cuando Él murió por todos los pecados. Todo aquello era una sombra de lo que iba por venir. Pero luego les dio otra ley, que es la ley civil. Esta ley civil es la que dice su conducta con referente a sus vecinos, su conducta con referente al dinero, su conducta con referente a la pobreza, su conducta con referente a las mujeres, su conducta con referente a los extranjeros, su conducta con referente a adquirir posesiones futuras, su conducta con referente a alquilar, como nosotros hemos alquilado un local, su conducta, y así todo un montón de leyes que podemos ver en Levítico, en Números, en Deuteronomio, que es la segunda ley. Y podemos ver escritas todas esas leyes y en el mismo libro de Éxodo, que Dios le dio a Moisés. Entonces, vemos que Dios lo que dejó claro fue una forma de vivir. Y dejó unas normas que cumplir. Como el hombre no sabía cómo tenía que cumplirlas, pues le dejó unas normas que cumplir. Por ejemplo, el tema del tema sexual, al hombre le dijo, cuando tu mujer tenga el periodo, no te acerques a ella porque no es bueno. Deja que la mujer esté libre, que esté bien, y luego ya te acercarás a ella, y ella se purificará. En aquella época, pues las mujeres salían fuera, porque era una forma extrema de expresar la voluntad de Dios con referente a esta cosa. Hoy en día no es así, pero sigue cumpliéndose lo mismo, no ha cambiado. No es que Jesús ha venido y ya uno puede hacer lo que le da la gana, no, es que uno tiene que continuar cumpliendo las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes morales. Por eso predicamos los pastores, para mostrar moralidad, para enseñar leyes que están escritas en la Biblia, para que aprendamos a vivir. Porque nosotros, resulta que éramos unos cabritos, todos, yo incluyo el primero, que íbamos por este mundo, que íbamos a un precipicio, y Jesús nos salvó. Y nos hizo nacer de nuevo, nuevas criaturas. Pero, ¿qué le pasa a un bebé cuando es nuevo? ¿Qué le pasa a un bebé? No sabe andar, no sabe hablar, solo sabe beber, solo sabe beber leche, solo sabe llorar, dormir, y así es un cristiano nuevo. Solo sabe, Jesús me ama, ay, qué bueno es Jesús, la lechecita del Evangelio primero, en que Jesús murió por mí, en que me ha transformado mi vida, que el primer logro que yo veo de esa transformación es en mi físico, porque muchas cosas que yo hacía contrarias las he dejado de hacer. Si yo bebía mucho, ahora ya no bebo tanto. Si yo fumaba, ya no fumo. Si antes era un mentiroso, ya no soy un mentiroso. Pero eso es la primera conversión. Eso es el primer amor, eso es lo primercito que nosotros tenemos cuando nos convertimos. Pero luego hay un andar. Y hay que comer un alimento sólido, como nos dice Hebreos. Y el alimento sólido es para los que ya han adquirido sabiduría en discernir lo que es bueno y lo que es malo. Así lo dicen Hebreos. Entonces, para eso tenemos que saber las conductas que Dios quiere para nosotros. El decálogo es una parte de esas conductas muy importantes y que no han pasado de moda ni pasarán, porque aun cuando estemos en el cielo, esto continuará igual. Así que vemos que dentro de estas leyes que Dios dio al pueblo de Israel, el cristianismo adoptamos todas aquellas que son morales, de moralidad. Por ejemplo, un pobre sería un elemento de una ley moral, cuando en el Antiguo Testamento se obligaba a los ricos a cuidar de los pobres, que por eso el rico se fue al infierno, porque no cuidaba de Lázaro, que era uno de los pobres. ¿Eso nos actúa hoy en día? Sí, porque la pobreza es un tipo de violencia. Pensarlo bien un poquito. La pobreza es un tipo de violencia.
aquel que le falta la comida, aquel que le falta el techo, ¿ustedes creen que no está sufriendo una violencia contra su cuerpo, contra su persona? Entonces la pobreza es un tipo de violencia, entonces entra dentro de las leyes morales. Y nosotros tenemos que cuidar de los pobres. Por eso he dicho antes que una de las cosas que me encanta de ese local donde vamos a trasladarnos es que delante tenemos un centro donde van a ir pasando todos los pobres y podremos predicarles. Y nuestra intención es darles un desayuno, ayudarles, atraerlos a Cristo y ayudarles. Porque eso es lo que Cristo nos mandó que hiciéramos y es lo que tenemos que hacer. Nosotros no es recibir, sino dar. El cristianismo se basa en dar, porque el primero que dio, vuelvo a repetir, fue Dios el que dio. Pero Jesús vino a cumplir la ley, y vino a cumplir todas las leyes. Podemos leer en Mateo 5, versículo del 17 al 20. Vamos a leer estos versículos que son muy interesantes. Es que esto luego lo escuchamos por internet y escuchamos muchos pastores y escuchamos mucha gente que dice que el Antiguo Testamento ya pasó y que eso no nos interesa a nosotros. Pero vamos a ver lo que dice Jesús. Vamos a ver primeramente qué es lo que dice la Biblia con referente a estas leyes que nos afectan mucho a los cristianos. No penséis que he venido para abrogar. Abrogar es una palabra que significa dejar sin vigencia. No penséis que he venido a dejar sin vigencia la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces las leyes están vigentes. Continuamos hasta el versículo 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es que Jesús lo está diciendo clarísimo. Y está hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia, la justicia se refiere a la forma de vivir, si tu manera de vivir no es mayor que los escribas y los fariseos que él tenía delante y que vivían de una forma muy justa, lo que pasa es que todos se basaban en rituales, no en fe. Sin embargo, nosotros vivimos por fe, pero cumpliendo las leyes de Dios. Si vuestra mayor que los escribas fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ves que Jesús no está hablando de fe? Está hablando de vida, está hablando de justicia, está hablando de una conducta de una persona. Así que no se crea cada uno que yo he creído en el Señor Jesucristo y esto ya me da a mí pues la libertad para vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera, porque ya tengo la salvación, porque Cristo murió por mí. Esa es una parte muy importante, pero está la otra, que es cómo vives conforme a tu fe. Al final, uno de los libros más pequeños del Nuevo Testamento, al final, uno que es Santiago, dice, si tú tienes fe y no tienes obras, para nada te sirve. Es como hace muchos años, ustedes no sé si se acuerdan, cuando hubo una mortandad muy grande, y me parece que fue en Haití, donde después del terremoto hubieron millones de muertos y gente que estaba sufriendo, y llegó un multimillonario vestido de blanco, con un coche todo de cristal, y yo os vengo a dar mi paz y mi bendición, y la gente muriéndose de hambre. ¿Para qué te sirve tu fe? Si tu fe no viene acompañada de lo que tiene que venir acompañada de tus hechos. No sirvió para nada, la gente lo apedreó, porque la gente estaba sufriendo hambre, frío, y lo que necesitaba era una palabra de cariño acompañada de un plato de frijoles, de arroz, de lo que sea, o una mantita, o lo que fuera. Y vemos que el cristiano tiene que actuar así. La fe acompañada de los hechos.
la fe acompañada de los hechos. Pero Jesús, que vino a cumplir y no a abolir, resulta que en la cruz sí que abolió ciertas leyes y las quitó de en medio porque las había cumplido, y las dejó sin vigencia. ¿Y cuáles fueron? La parte ritual, la forma en que el ser humano se tenía que acercar a Dios. Nosotros entendemos en la Biblia que Dios hizo al hombre, hizo a corazón de mantequilla y estaba con él y vivían y hablaban juntos y tenían una relación. Que luego este corazón de mantequilla tuvo un hijo malvado que se llamó Caín y Dios hablaba con Caín y Caín se atrevió a mentirle a Dios a la cara. Era tan tonto, era tan cortito que no sabía las consecuencias, era que Dios no sabía todas las cosas. Y luego llegó cómo Dios actuó a través de las leyes y cómo Dios puso unas barreras para que se acercasen a Él. Y puso un tabernáculo, y en el tabernáculo, pues, unos instrumentos y una parte como si fuera el atrio, la parte santa y la parte santísima, que es donde estaba la misma presencia de Dios en el tabernáculo, y en la presencia de Dios estaba el arca del pacto, el arca famosa que no la podía tocar cualquiera, que dentro habían los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Esa era la presencia de Dios, y allí el pueblo no tenía acceso, porque si entraban morían, caían fulminados delante de la presencia de Dios por consecuencia del pecado. El sumo sacerdote entraba una vez al año, solo una vez al año, después de haber sacrificado un cordero para sus pecados. Y entonces entraba y podía entrar y ofrecer holocausto por los pecados de los demás. Pero cuando Jesús vino y cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Y los sacerdotes se estiraban de los pelos porque decían, vamos a morir, porque se ha descubierto el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, ahí yo no puedo entrar. Sin embargo, no pasó nada, porque ahora el acceso a la presencia de Dios es a través de Jesús. Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está la presencia de Dios, porque está Jesús. En nuestro corazón está la presencia de Dios porque está Jesús. Ahora Dios mora en nuestros corazones, ya no necesitamos un lugar. Entonces, todas las leyes rituales las abolió Cristo en la cruz, las cumplió todas. Ya no hay que matar, ya no hay que cumplir las fiestas, ya no hay que cumplir estrictamente los sábados sacerdotales. Hablo porque los sábados sí que hay que cumplirlos, pero ahora lo explicaré. Pero los sábados sacerdotales ya no hace falta cumplirlos, en que uno no podía caminar ciertos metros, o no podía cargar, o simplemente porque cogía algo para comer ya era un castigo. Todo eso ya Jesús lo abolió todo eso ya quedó en la oscuridad. Vamos a ver 2 versículos en Efesios capítulo 2 y versículo 14 y 16. Versículo 2, del 14 al 16, Efesios. Porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que hizo de ambos pueblos, hizo uno, de los judíos y de nosotros. Ahora ya no hay gentiles ni hay hebreos para entrar en la presencia de Dios, todos tenemos acceso, derribando la pared intermedia de separación que había. Continuamos. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí se podría decir que está diciendo, aquí ha abolido los 10 mandamientos, aquí ha abolido las ordenanzas. Lo que está aboliendo era la diferencia, era la forma en que uno se acercaba a Cristo, uno se acercaba a Dios. Eso queda ya todo abolido, queda todo destruido. Ahora tenemos un acceso libre, como lo va a decir más adelante, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué enemistades tenían los gentiles y los judíos? Que unos tenían las leyes rituales y los otros no. Que unos se tenían que circuncidar para presentarse delante de Dios, los otros no. Que unos tenían que cuidar la luna nueva y tenían que hacer todos los rituales y los otros no. Pero ya Dios vino y lo destrozó, lo quitó, lo abolió. Anuló todas nuestras transgresiones a la ley moral de Dios. Así el castigo de muerte no se cumple en aquellos que son lavados por la sangre de Cristo. ¿Entendemos? O sea que la ley moral de Dios continúa, pero lo que abolió fue el castigo. En la cruz del Calvario nos da la oportunidad. Cuando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, un hombre codiciaba una mujer y se acostaba con ella, eran apedreados los dos, y los dos eran reos de muerte. Ahora Jesús está diciendo, esas leyes las hemos transformado en una cosa que se llama arrepentimiento. Hay un arrepentimiento y a través de ese arrepentimiento, a través de la sangre de cruz se consigue el pecado. Siempre y cuando no se viva en el pecado. Porque uno puede caer y uno puede tener un desliz o puede tener una tentación o incluso lo están engañando. Porque lo puede ser que venga de parte de un engaño y le pongan una tentación delante para que caiga. Y sin embargo, uno puede caer, pero el Señor lo va a restaurar, lo puede levantar si se arrepiente de corazón y no vuelve otra vez a hacerlo. Porque el arrepentimiento es válido. Pero ya era válido en el Antiguo Testamento en la forma de actuar. Por eso la fe y nuestra forma de vivir van muy unidos en la Biblia. Van muy unidos. Siempre habla de la fe y el testimonio y la fe. La fe y el testimonio de las personas, el testimonio de Cristo en nuestras personas, porque es nuestra manera de vivir. Como hemos empezado, Dios es amor, y Dios se ama mucho, y Dios se respeta mucho. Así Dios quiere que nos respetemos mucho, que nos amemos mucho, para que su nombre sea glorificado. Hablamos de amor, como ya hemos explicado, no para darnos besitos, sino para respetar nuestro cuerpo, para respetar nuestro ser, apartarlo del pecado. Y entonces el nombre de Dios es glorificado en nosotros. A ese amor nos estamos refiriendo. Pero la Biblia y el cristianismo es el único libro o la única, los del mundo dirían religión, que nosotros sabemos que no es una religión lo nuestro, pero es la única que tiene una palabra que los demás no tienen, que es gracia. La han oído escuchar, ¿verdad? Porque somos salvos por gracia. Porque la gracia de Dios está en nosotros. Ahora estamos en la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo inmerecido de la vida que Dios nos da por medio de Jesucristo. Vuelvo a repetir, es el regalo que no te mereces, que te va a dar vida, este regalo es un regalo de vida, que Dios te da por medio de Jesucristo. Si tú recibes a Jesucristo, recibes este regalo. Esto se llama gracia. Si tú quieres hablar, por ejemplo, con los mormones o con otros, esta palabra no actúa. Necesitas hacer algo para conseguir la salvación. Pero nosotros no, nosotros somos salvos por gracia. Ya somos salvos, ya tenemos la salvación que Dios nos la ha regalado. Ahora hay que cuidarla con temor y temblor. No vaya a ser que la dejemos por el camino. No vaya a ser que el pecado nos vuelva a engañar y volvamos a caer en los pecados, nos apartemos de Dios y entonces pisoteemos la gracia. O no vayamos a las leyes rituales como hicieron los Gálatas.
y que Pablo le tuvo que decir, Gálatas insensato, empezando por el espíritu acabáis en la carne, de la gracia habéis caído. Una vida, una conducta, eso es un cristiano. Una conducta basada en las normas de la Biblia. Pero pastor, la Biblia es tan grande. Pero pastor, la Biblia dice tantas cosas. Por eso el Señor no nos dejó solos. Por eso al profeta Ezequiel le prometió, y les daré un corazón nuevo, y pondré mis leyes en ellos, y les daré mi espíritu. Amén. Ahora tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, como tu guía, como tu maestro, como el que te dice, vas bien o vas mal. ¿Por qué? Porque Él vino para mostrar los pecados de este mundo. Y cuando Él venga, dijo Jesús, que Él, como lo dice en Juan capítulo 16 y versículo 29 y 30. A ver, Juan 16 y versículo... No lo tengo apuntado este. 29 y 30. No, ahora te lo digo. Juan 16. Y versículo 8, perdón. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Él es el que te convence de pecado. Él es el que te dice lo que haces mal. Él es el que lo hace. Ahora tenemos una guía que nos guía, pero nosotros tenemos que obligatoriamente escuchar las leyes de Dios. Porque en las leyes de Dios está el carácter de Dios. En las leyes de Dios me gozaré. Cuando Josué iba a entrar a conquistar la tierra de Canaán, Dios le dijo, una cosa te voy a decir, te voy a dar el secreto. Guarda la ley de Jehová de día y de noche en tu corazón y todo te irá bien. Apártate de la ley de Jehová y no harás nada. Así nosotros tenemos que deleitarnos en la ley de Jehová. Es que las prohibiciones no son malas para nosotros. Es un deleite que Dios nos libra de las cosas que nos pueden venir mal. No dejando de congregaos, dicen Hebreos. ¿Por qué? Porque en la congregación de los santos, allí Dios envía bendición y vida eterna. Porque los mandamientos todos son para bien, todos son para vida, no son para destrucción. Porque ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Jesús dijo, amarás al prójimo, amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero no se olvidó del decálogo. Lo incluyó en los mismos mandamientos. ¿Por qué muchos pastores se han olvidado de esta parte tan importante de la vida del cristiano? Las leyes morales de Dios están vigentes. Y si uno cae en una de estas leyes, transgrede una de estas leyes, es reo de muerte, dice la Biblia. Por eso tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Vamos a leer en Mateo 22, versículo del 37 al 40. Son 3 versículos donde le preguntaron a Jesús. Jesús, le quisieron hacer una trampa. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Porque Dios se ama con todo su corazón y con toda su fuerza y con toda su mente. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo
como te amas a ti mismo. Porque tú te cuidas a ti mismo, porque es obligatorio, no te puedes dejar ir, porque eres templo del Espíritu Santo. Y tú como templo del Espíritu Santo necesitas cuidarte delante del Señor. Y de esa manera que tú te cuidas y te amas, amas al prójimo. Lo que no quieres para ti, no se lo hagas al vecino. Esa es la regla de oro que predicó Jesús. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y seguimos con el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Está vigente? Amén. Está clarísimo este versículo. La ley y los profetas. ¿Cuántas veces no lo hemos leído? La ley y los profetas. Solo la ley de Dios. Los mandamientos de Dios. Que tenemos que cumplirlos. Que no nos sabremos los 633, es muy normal, pero que tenemos al Espíritu Santo para guiarnos, para llevarnos por el camino correcto, para saber las cosas que tenemos que hacer. Para eso tenemos los pastores, para enseñarnos cuáles son las cosas. Y nosotros, pues, Señor, ayúdanos a caminar como tenemos que caminar. Ayúdame a amarme tanto para que pueda respetar tu nombre, para que tu nombre no sea pisoteado por culpa mía. Porque he sido un negligente y porque he caído en pecado. Eso es ser negligente. Amén. El Espíritu Santo nos convence del pecado. Amén. Con esto vamos a terminar. Vamos a terminar con 3 versículos. Porque la ley, no ha habido nadie en este mundo que la ha cumplido, solo Jesús. La perfecta ley no la cumplió nadie. Nadie. Ni nosotros. Pero a través de Jesús la podemos cumplir. A través de Jesús podemos vivir como el Señor quiere. Porque el hermano Isidro nos hablaba, y con esto casi vamos a terminar, nos decía, es que el cuarto mandamiento, el día sexto lo santificarás para el Señor. Eso era un mandamiento que todavía está vigente. Porque nosotros, ¿por qué nos reunimos un día a la semana? Donde nos reunimos todos los cristianos, todos juntos alabamos al Señor, porque es el día que dedicamos para el Señor. Ahora hay personas que por circunstancias le toca trabajar el domingo. No es que no tenga que trabajar el domingo, es que tiene que buscar cómo santificar un día a la semana también. ¿Cómo ese día que no ha podido cumplir porque le toca trabajar y porque todos necesitamos trabajar, pues se tiene que cumplir otro día a la semana? Uno tiene que esforzarse. Uno tiene que esforzarse por el Señor. Por eso el Señor mandó. ¿Por qué? Porque si no el pueblo de Israel, que ya todos de por sí, todos sabemos que son unos negociantes acabados, que ellos donde ponen la mano hay dinero, los israelitas. Imaginaros si Dios no les hubiera puesto, oye, el domingo, ahí el sábado tienes que venir al templo. Pues imaginaros, el sábado era el día de trabajo también como los demás y yo no voy a ir a ningún sitio. Sin embargo, el Señor tuvo que frenar eso. ¿Cuántas personas hay? Y como decía un pastor, es que las mujeres parece que lo hacen expresamente. Tienen que poner la lavadora en domingo, tienen que limpiar la casa en domingo, tienen que arreglar esto en domingo, tienen que hacer esto, todo es en domingo, el día del Señor. Y llegamos que no hemos podido ir al culto porque tenía que hacer aquello en domingo o tenía que hacer lo otro en domingo. Por eso es santificar un día a la semana, es decir, yo pongo un día para el Señor, lo separo para el Señor. Yo concretamente en casa, y mi mujer lo sabe, en domingo no se hace ni la fregada. Está prohibido. Es el día del Señor. Es el día para hablar del Señor, para venir al culto, para preparar las cosas del Señor. El lunes ya se hará todo lo que se tenga que hacer.
pero el domingo es el día del Señor. Los judíos era el sábado, nosotros nos reunimos en domingo porque el domingo resucitó Cristo, en nuestro ejemplo. Porque el domingo nos envió el Espíritu Santo, porque el domingo nació la iglesia, porque los apóstoles se reunían el domingo, porque el apóstol Pablo lo mandó el primer día de la semana, cuando os reunáis, pasar la ofrenda. No lo hagáis otro día, sino el domingo, que es el día que os reunís. Por eso nos reunimos los domingos los cristianos. Y por eso tenemos que guardarlo para el Señor. ¿Qué nos toca trabajar? Pues separaremos el martes o el miércoles, pero yo tengo que separar de mis días uno para el Señor, para que el Señor sea glorificado, para que me pueda reunir con los hermanos. Pero cuando nosotros transgredimos un pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros hemos cometido un pecado, digamos que nuestra hermana volvió a las andadas y estaba colgando la ropa y le cogió las pinzas a la vecina. Venga, pecó con las pinzas de la vecina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Una palabra del Nuevo Testamento, ¿no? ¿No? ¿Ya estaba en el Antiguo Testamento? ¿Ya existía el arrepentimiento? A ver, Lucas 16, 29, 30. Lucas, aquí nos explica el Señor Jesús una historia de un rico, de un pobrecito Lázaro y de Abraham, del seno de Abraham, del Sheol. Y en el Sheol, antes que Jesús se llevara a todos al cielo, pues estaba el paraíso y estaba el infierno. Y uno estaba en un lado y el otro estaba en el otro. Y el rico, que además era muy judío y llama padre Abraham porque era seguramente un sacerdote, pero cuando le venía Lázaro pidiéndole comida, le molestaba mucho que lo vieran con los pobres y lo dejaba así, y por eso se fue al infierno, por no cumplir la ley. Y dice, Abraham le dijo, ¿cuál te he dicho? 26, 29 y 30. Y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen. Además de todo esto, el 29 y 30. Por fin. El 30. ¿Sí ibas bien? El 16, 30. Entonces, el rico le dijo, no, padre Abraham, porque resulta que él tenía 5 hermanos y su padre, y como él les era el ejemplo, que él era el que iba adelante, pues su padre y sus hermanos se iban de cabeza al infierno. Entonces él dice, no, envía a que se resucite un muerto y que les predique a ver si vienen. Por eso Abraham les contesta, no, a los profetas y la ley tienen. Entonces le dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán. ¿Qué palabra dice aquí? Se arrepentirán. Ya existía el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Cuando alguien pecaba, con ese ánimo de arrepentimiento se tenía que acercar a Dios. Cuando nosotros pecamos, tenemos que con ese ánimo de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es algo que no es una palabra. No es un dicho, ay Señor, me arrepiento de mis pecados, ay Señor Jesucito, yo me arrepiento de mis pecados, ya no le cogeré más la pinza a mi vecina hasta el próximo día, Señor, ya no. Eso es el arrepentimiento. Sin embargo, vamos a ver 2 de Crónicas 7:14. Te lo sabes de memoria, ¿verdad? Uy, ¿Qué le pasará al pueblo? ¿Qué le pasará al pueblo? 2 de Crónicas 7:14. Vamos a ver lo que es el arrepentimiento para el Señor, para nuestro Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto nos vale a nosotros. Hermanos, aprenderos este versículo. Este nos vale a nosotros. Cuando tú peques, acuérdate de este versículo. Humíllate delante del Señor.
órale, búscale y conviértete, o sea, cambia tu manera de actuar, no vuelvas a hacer lo mismo. Entonces el Señor oirá desde los cielos y perdonará y sanará tu tierra, que es tu corazón. Lucas 15, 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿quién lo dijo esto? ¿Os acordáis? El hijo pródigo. Cuando estaba en medio de la basura, cuando estaba ya comiendo con los cerdos, un rico estaba como un mendigo. Y entonces volvió en sí. Y dijo estas palabras, no las hizo, las dijo primero. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es arrepentirse, reconocer el pecado, reconocer el daño que este hijo había hecho a sus padres. Ya no quiero ser tu hijo, yo te he defraudado, yo he hecho las cosas mal, no puedo ser llamado del mismo nombre que tú, porque tu nombre lo he pisoteado. Los gentiles se han burlado de ti, de tu nombre, porque tu hijo estaba alimentando a los cerdos. Estaba en medio de la porquería, de la basura del pecado. Pero él se arrepiente y vuelve en sí. No quiero ser tu hijo, en un rinconcito, pero me arrepiento de lo que he hecho. Y por último, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Estos 3 versículos son muy necesarios para nosotros. 9. Sí, 1:9. Estos 3 versículos son muy necesarios para los cristianos. Arrepentirnos delante del Señor. Pensar que queremos arrepentirnos y que queremos volvernos al camino correcto. Y confesarle a Jesús, confesarle a Dios, Señor, hemos pecado. No decir, excusarnos, es que yo he pecado porque llovía y la pinza estaba allí y la cogí. No. Pecado de corazón, arrepentirnos de corazón, pedir perdón de corazón, confesar de corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabéis qué le pasó al hijo pródigo? Que como si nunca hubiera estado en la basura. Tenía un anillo, estaba bien vestido, estaba en medio de una fiesta, el cordero más gordo lo habían matado para él y todo porque él había vuelto. Su padre dijo, mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Así es cuando nos arrepentimos, estábamos muertos y ahora estamos vivos. Así que tenemos al Espíritu Santo para guiarnos y para salir de estas circunstancias. Así que vivamos de manera santa, de manera limpia, de manera perfecta, porque Jesús viene a buscar una iglesia llena de arrugas y de manchas. ¿Ah, no? Sin arruga y sin mancha. Así que nosotros tenemos que ser sin arrugas y sin manchas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén.